Buenas tardes, soy Pavel Flores, director general de la empresa Cerebro Systems. Somos una empresa startup, nos fundamos el año pasado, 2015. Somos una empresa dedicada al software de consumo masivo. Nosotros creamos productos que van orientados al consumo masivo. Contamos con una amplia experiencia en la integración de soluciones para el sector de TI, y desde hace más de 15 años estamos cerca de la tecnología porque somos Microsoft Partners. Ya ha sido desde hace varios años, hemos participado ya en proyectos de tecnología. En el pasado fuimos ganadores con otra empresa del Premio Nacional de Tecnología en el 2008, lo cual hace que tenga yo una amplia experiencia y conocimiento de la tecnología. En México, el 95% de las empresas son pymes. Según datos del INEGI, del 100% de las empresas, el 47.1% corresponden al sector de servicios. En México existe poca o nula cultura financiera, es por esto que el índice de riesgos es muy alto, ya que no se cuenta con sistemas financieros adecuados. Además de que los ERPs de gama baja no están pensados para empresas de servicio. Y las empresas de servicios no cuentan con la suficiente capacidad económica ni de personal para implementarlos. Cerebro Systems se dio a la tarea de recopilar las necesidades del mercado de las pymes de servicio para adquirir el sistema Vega, el cual implementa un proceso que conjuga las mejores prácticas financieras de proyectos, donde se pueden generar los estados financieros de toda la empresa por proyectos. Un sistema que estará en la nube y la modalidad será en renta, por usuario y por mes. Este proceso genera a las empresas la viabilidad de ser económicamente rentables a través de la información que brinda este servicio, además de que se generan fuentes de empleo, así como mejora la cultura financiera y también se mejora la infraestructura tecnológica de las pymes, implementando las mejores prácticas. Nos vemos como líderes de gestión de servicios tecnológicos especializados en ERPs de nicho. Con este proyecto estaremos cubriendo las necesidades de las pymes de servicio, así como impulsando, promoviendo la tecnología mexicana. Gracias.